pudimos ver aquí, pudimos comparar, ¿verdad?, las diferentes generaciones que hay acá dentro de la iglesia y cómo quizás hay muchas diferencias. No, la Belén quizás no piensa igual que hermana Juanita o no piensa igual que hermana Elena porque nacimos en épocas diferentes, tenemos una cosmovisión diferente, crecimos rodeados de cosas diferentes que pasan a nuestro alrededor, pero algo que podemos ver en común con todas las generaciones que habemos acá es que en todas Dios ha obrado en nuestras vidas, en todas Dios se ha revelado en nuestras vidas y eso es lo que nos une. Y saben de que el propósito de esta reflexión y que hablemos acerca de las generaciones es que nosotros podamos estar conscientes del impacto que las generaciones que estamos ahora, las generaciones que van pasando ahora, están causando en las nuevas generaciones, en las que vienen y en las que vendrán. Y es importante hablar acerca de eso porque la huella que pueda dejar las generaciones actuales es algo que va a causar un impacto ya sea positivo o negativo en los demás, en los que vienen atrás. Una huella es una línea guía, es un impacto evidente, es una marca. Una huella es una cicatriz que donde cualquier ser humano pasa, va dejando esa huella. Cualquier parte donde un ser humano transita, va dejando una huella. Y tenemos a un Dios que ama a las generaciones, un Dios que no es ajeno a la transitoriedad de la vida, sino que Él está al tanto de cada generación, de cómo son los pasos del hombre y cómo el hombre ha avanzado en todo este tiempo. Así que hoy quiero que nos preguntemos lo siguiente, que está acá. ¿Qué huella está dejando tu generación a la siguiente que viene? Por ejemplo, vimos aquí 6 generaciones. ¿Qué huella está dejando desde la más antigua a la más nueva? ¿Cómo está impactando tu generación a las siguientes generaciones que vienen? Cuando pensaba en este tema, pensé en Jueces. Se me vino esa historia de Jueces. Si ustedes ya han leído el libro de Jueces, Jueces fue un libro que fue escrito por Samuel. Se le atribuye a Samuel su autoría. La historia de Jueces viene después del libro de Josué, de las conquistas. Ahorita estamos leyendo Números en la lectura del año. ¿Cuántos están siguiendo la lectura del año en Números? Súper genial, ¿verdad? Como el pueblo de Israel está caminando hacia la tierra prometida. Luego viene el libro de Josué, donde vemos las promesas de Dios cumplidas, la conquista. Pero luego de Josué viene este libro que acabamos de leer, que es Jueces. Allá, ya en este tiempo, en este contexto, Josué muere, como lo acabamos de leer, y él da un discurso al pueblo, un discurso de despedida donde él los exhorta a mantenerse fieles a Dios, a no alejarse de los caminos del Señor. Pero si nosotros vemos nuevamente esta porción que acabamos de leer, Josué muere, las personas contemporáneas a él, los ancianos, los líderes de esa generación también mueren y sucede algo interesante en el versículo 10. Si gustan, vean nuevamente su Biblia y vean qué pasa en el versículo 10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Es decir, ¿qué pasó ahí? Esta generación, la de Josué, conocía a Jehová, había visto sus obras, pero ellos murieron. Y la siguiente generación que se levantó no conocía a Jehová ni sus obras. Entonces, hoy vamos a ver 2 huellas que como iglesia es importante que nosotros dejemos en las nuevas generaciones y que nos pongamos a reflexionar. ¿Realmente estamos poniendo en práctica esto, dejando estas huellas en las nuevas generaciones? Veamos la número 1. La primera huella que debemos dejar a las siguientes generaciones es el conocimiento de Jehová. Esa es la primera huella que tenemos que dejar en la siguiente generación. El conocimiento de Jehová. Dígale al que tiene a la par, el conocimiento de Jehová. Así dice el versículo 10. Era una generación que no conocía a Jehová.
Saben de que vivimos en un entorno donde cada vez se conoce menos, donde cada vez hay personas que ignoran realmente quién es Dios, quién es Él, cuál es su carácter, cómo es Dios. Saben de que encontré por ahí unos datos bien interesantes de un estudio que la Sociedad Bíblica de Inglaterra hizo a un grupo de personas. Ellos hicieron un estudio a 6,000 adultos y 800 niños en edades de 8 a 15 años. Y les voy a leer los datos que encontraron en ese estudio. Imagínense, la Sociedad Bíblica de Inglaterra tomó esta muestra y preguntó a la gente acerca de la Biblia. ¿Saben de que el 46% de los encuestados no sabían quién era Noé? Nunca habían escuchado la historia de Noé, ni que eso aparecía en la Biblia. Si yo les digo Noé, creo que el 100% de aquí sabemos, ¿verdad? Conocemos su historia, lo que hizo. El viernes pasado creo que hablaste de Noé, ¿verdad? O sea, sabemos quién es. También el 31% de los encuestados jamás habían oído historias bíblicas como David, Goliat, ni Adán y Eva. No conocían. El 34% de los encuestados pensaban que los personajes de Harry Potter podrían encontrarse en la Biblia. Pensaron, pues Harry Potter quizás sale en la Biblia. El 27% pensaron que Superman también se encontraba en la Biblia. 30% de los niños jamás habían oído la historia de la Navidad y que ésta se relacionara con Jesús. 34% de los adolescentes tampoco conocían que la Navidad tenía que ver con Jesús. Otros datos también alarmantes es que estos niños que fueron encuestados tampoco conocían la historia de los 5,000, el 61% jamás había oído la historia de la creación, ni de Daniel en el foso de los leones, ni la historia de Salomón. Imagínense, esos son datos verídicos que esta sociedad está viviendo, y quizás ahora en día nuestra sociedad quizás tiene un poco más de conocimiento acerca de la palabra de Dios, pero es algo que no debemos perder. Es algo que nosotros debemos dejar esa huella en la siguiente generación, que conozcan a Dios, que conozcan quién es nuestro Dios. ¿Saben cuál es el problema de una generación que no conoce a Dios? Una generación que no conoce a Dios se vuelve una generación ignorante. Y una generación ignorante es más propensa a que caiga en el error, que caiga en el pecado. Entonces, ¿cómo nosotros, como generaciones, podemos dejar una huella de conocimiento de Dios a la siguiente? ¿Cómo podemos hacer que las nuevas generaciones conozcan quién es Dios? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos revela quién es Dios, cómo es Él, cuál es su carácter, cómo obra en nuestras vidas, cuál ha sido sus hechos, sus maravillas. A través de esto, de la palabra de Dios, nosotros podemos dejar esa huella en las nuevas generaciones. Encontraba muchos versículos bíblicos donde Dios exhorta a su pueblo a transmitir la palabra, el conocimiento de Dios a los que vienen después. Vamos a ver, alguien de aquí, de este bloque, busque Deuteronomio 6 del 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9. Y este bloque, alguien puede buscar porfa Josué 1:8. O tal vez se lo puede de memoria, porque es un versículo famoso. Josué 1:8, acá. Y acá Deuteronomio 6 del 4 al 9. Vamos a ver cómo el Señor nos manda eso, a dejar esta huella a la siguiente generación. Ya te tenés, Ulises. Dale, Ulisito. Amén, gracias. Amén. Vemos cómo el Señor está exhortando a Samuel a que no aparte de su boca este libro de la ley, es decir, la palabra de Dios, que esté con él de día y de noche, para que entonces se haga prosperar su camino y todo va a salir bien. Veamos el Deuteronomio 6 del 4 al 9. ¿Alguien que lo tenga, que lo pueda leer, porfa? Amén, gracias. Muy bien. Dice de que esta palabra tiene que estársele repitiendo a sus hijos. Y dice de que la van a repetir cuando están en la casa, cuando anden por el camino, al acostarse, cuando se levanten. La atarás a tu mano como una señal, estarán en los frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Es decir, debemos de rodear
a las nuevas generaciones de la palabra de Dios, que puedan conocer la palabra de Dios, que si no entienden algo, que nosotros podamos explicarles qué es lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios y el Señor nos ayuda a entenderla. Por eso también está la escuela dominical, porque también se le enseña la palabra de Dios de una forma en que los niños puedan entender y conocer quién es el Señor. Muchos quizás niños o jóvenes pueden llegar a pensar, es que la Biblia es un poco aburrida. Pero cuando realmente conocemos y entendemos lo que la Biblia nos está diciendo, vemos que no es aburrido, que realmente el Señor nos habla. Debemos de pedir a Dios esas estrategias para poder llevar esas herramientas, para poder predicar a las nuevas generaciones la palabra de Dios, porque solo a través de su palabra, ellos, esas nuevas generaciones, realmente van a conocer quién es Jehová. Saben de que yo me estaba acordando de que esta Biblia fue mi primer Biblia. No tengo aquí la portada, pero aquí decía 2004 porque me la regalaron allá por el 2004 y me la regaló mi papá. Y algo que a mí me gustó cuando él me regaló esta Biblia es que no solo me dijo, toma, léela, sino que él se tomaba el tiempo de cada día. Él no vivía con nosotros, pero se tomaba el tiempo de cada día a las 7 de la noche. Yo sabía que el teléfono de mi casa iba a sonar porque él leía la Biblia conmigo. No solo me la dijo, toma y ahí la lees, sino que él se tomaba el tiempo de leer un capítulo diario conmigo. Y para mí al principio era tedioso, yo no quería estar leyendo, más que salía una novela que me gustaba a las 7, hermanos. Yo quería ver la novela, no estar leyendo la Biblia. No era cristiana en ese momento, pero mi papá a las 7 fielmente era su llamada para leer la Biblia. Y así poco a poco me fue gustando y fui aprendiendo quién era el Señor, el conocimiento de Dios. Entonces los papás, las generaciones más antiguas, tenemos esa responsabilidad de a las nuevas, no solo toma, lee la Biblia, sino que leámosla junto, aprendamos un tiempo junto de la palabra, y el que al principio puedan salir renuentes los jóvenes o los niños, poco a poco ellos se van a ir enamorando de la palabra de Dios, pero hay que intentarlo. Así que esa es la primera huella que nosotros tenemos que dejar en las nuevas generaciones. Veamos la segunda huella, y es el conocimiento de sus obras. Me llamaba la atención de que el versículo 10 apartaba esas dos características de la nueva generación. Decía que no conocían a Jehová y no conocían las obras que Jehová había hecho por su pueblo. Entonces, eso va bien de la mano. Nosotros tenemos que dejar esa huella de que los jóvenes conozcan quién es Dios, pero también darles la oportunidad de que ellos tengan una experiencia personal con Dios, que ellos vivan esa conexión con Dios, que tengan una relación verdadera con Él. No que solo digan, sí, la iglesia donde van mis papás o donde me llevaron mis papás o el Dios que mis papás creen, sino que digan, mi Dios. Yo también lo creo, yo lo conozco, yo sé quién es Él, porque Él también ha hecho milagros en mi vida. Eso es al punto de la fe que nosotros tenemos que llevar a las nuevas generaciones. No que estén aquí porque los trajeron y siempre están obligados, sino que ellos digan, yo quiero, yo lo adoro a Él, porque Él es mi Dios, porque Él ha obrado en mi vida. Eso es lo que le hacía falta a esta nueva generación. Quizás habían oído de la grandeza de Dios que había hecho en Egipto cuando los sacó con poder, en Números, en Éxodo, cuando vemos todo ese peregrinaje en el desierto. Habían oído, pero hacía falta de tener una experiencia personal con el Señor. Nosotros tenemos que llevar a las nuevas generaciones a tener una experiencia personal con el Señor. Miren lo que dice Éxodo, versículo 10, 1 y 2. Esto ya lo tienen ahí subrayado porque ya lo leímos en las lecturas diarias. Éxodo 10, 1 y 2. Miren lo que dice. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos,
para mostrar entre ellos mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Cuando yo leía esto, me pareció muy interesante. Dios endureció el corazón de Faraón para que a través de esta situación que estaba pasando, Dios pudiera mostrar sus señales, su poder. Y estas señales iban a servir para testimonio del pueblo de Israel, de cómo Dios les había liberado de Egipto. Entonces, las nuevas generaciones también tienen que pasar por momentos de prueba, por momentos difíciles, para que ellos también vean las maravillas de Dios, vean obrar a Dios. Yo sé que los papás tratan de cuidarnos y que no nos pase nada y tratar de que no suframos quizás como ellos sufrieron. Pero independientemente, la vida siempre va a tener pruebas, siempre va a tener enfermedades, siempre va a tener dificultades, porque esas cosas Dios las permite para mostrar su poder. Entonces las nuevas generaciones también tienen que experimentar ese tipo de pruebas, situaciones, para que puedan experimentar y ver el poder de Dios. Fíjense que yo traía por acá un listado de algunos consejos súper prácticos, así que los podemos practicar, tomar en cuenta como iglesia en cuanto a darle a las nuevas generaciones la oportunidad de que ellos conozcan a Dios. Primero, trabajar conjunto a la familia. Eso es bien importante porque las nuevas generaciones, en este caso jóvenes y niños, pasan más tiempo con su familia que en la iglesia. En la iglesia pasan acá un par de horas. Entonces, pasan más tiempo con sus familias. Entonces, la iglesia con la familia deben de ser un equipo. Imagínense, aquí les estamos enseñando a los jóvenes acerca de noviazgos que agradan a Dios, acerca de una sexualidad que agrada a Dios, acerca de guardarse para el matrimonio, y les damos consejos y ese tipo de cosas. Pero imagínense, el papá le da permiso a la niña de 13 años de tener un novio mayor que ella. Y le estamos enseñando a la iglesia, en la iglesia, estos consejos, pero vienen los papás y hacen todo lo contrario a lo que se les está enseñando en la iglesia. Eso no puede ser. Debemos de trabajar en equipo. Al final en la iglesia no es que aquí les demos permiso de tener novio o no tener novio, ¿verdad? No, nosotros podemos aconsejar, la última palabra lo tienen los papás, pero debemos de trabajar en conjunto. Porque después que viene un papá, ay, fíjese que mi hija, regáñemela. ¿Para qué le dio permiso? ¿Por qué la vamos a regañar si usted le dio permiso? Entonces debemos de trabajar en unidad y en un conjunto, iglesia como papás, para garantizar el éxito en las nuevas generaciones. Otra parte importante es fomentar en las nuevas generaciones una fe práctica, es decir, que ellos entiendan que lo que Dios les está hablando, lo que la palabra les está diciendo, no es algo anticuado o algo que ya pasó, sino que ellos puedan ponerlo en práctica en su vida. Que ellos digan, sí, esto me está pasando en la escuela y en la predicación yo aprendí esto. Yo sé que Dios puede hacer esto. Es decir, enseñarles a vivir el evangelio. Más allá de las cuatro paredes, más allá de una prédica, que ellos puedan tomar eso, lo que vivimos acá en la iglesia, y llevarlo a una fe práctica, que un preadolescente pueda tomar lo que la Biblia dice y ponerlo en práctica allá afuera. Otro consejo, es bien importante, es ser paciente en sus procesos. Y quiero que piense en este momento, ¿cómo era usted cuando era joven y venía a la iglesia? Quiero que se remonte a ese tiempo para los que crecieron aquí en el evangelio. ¿Cómo era usted cuando era jovencita, cuando era una adolescente y venía a la iglesia o en la iglesia que se ha congregado? ¿Cómo le gustaba vestirse? ¿Qué corte de pelo usaba? ¿Cómo hablaba con los demás? ¿Cómo era usted cuando era joven? ¿Se acuerda? ¿Saben de que yo me estaba acordando con mis hermanas? Venimos aquí quizás la yo cuando éramos adolescentes. Y se había puesto de moda un fleco así.
y todas las bichas aquí en la iglesia con un gran fleco, con el ojo tapado. Y yo me imagino que los adultos decían, ay, no, esta bicha o esta niña, vea. Pero ya después uno crece y madura, ya no le gusta andar con el pelo así. O los pantalones punta de yuca, ¿se acuerda cuando estaban como súper de moda? Y todas las bichas aquí con los pantalones entre más socados de las pantorrillas mejor. Y hoy es como que no, más flojitos. Entonces, seamos pacientes con los procesos. Hay jóvenes que ustedes los van a ver. Y esa camisa, qué rara. O por qué se ha puesto ese collar. O no sé, quizás en nuestras mentes adultas vemos que locura. Pero seamos pacientes. En algún momento van a madurar. Ya no se van a usar el pelo así. Ya no van a usar esas camisas. Pero seamos pacientes. No los critiquemos o no los veamos mal. Ya si algo se pasa de lo que la Biblia dice, que veamos que un varoncito viene con vestido o algo así, vea, así ya hay como que, mira, hijo, los vestidos son para las niñas, vea, o algo, no sé, cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa, pero hay cosas que se pasan de las reglas, entonces nosotros podemos como que dar algún consejo, pero en cuanto a lo demás, seamos pacientes con los jóvenes, seamos pacientes y que ellos puedan sentirse bien dentro de la iglesia, sentirse amados y sentirse aceptados. Dar la oportunidad de desarrollar sus talentos dentro de la iglesia, creo que eso es parte, no puedo decir como que no, aquí en la iglesia no pasa, creo que sí es algo que estamos haciendo muy bien, darle la oportunidad a las nuevas generaciones de desarrollarse dentro de la iglesia. Lo vemos en el ministerio de alabanza, lo vemos en la escuela dominical y lo vemos sirviendo en diferentes áreas. Así que creo que es algo que estamos haciendo muy bien y que se debe de mantener. Y por último, dar la apertura a sembrar en las nuevas generaciones. Es decir, que cada vez que haya un proyecto que tenga que ver con niños, que tenga que ver con jóvenes, no cerrar las puertas, sino que abrirlas, porque esto va a ser de bendición para bendecir a las generaciones futuras. Y quiero que por último podamos leer el versículo 11, siempre de Jueces 2. Vamos a leer una porción, quiero ver un poquito, bueno, no es tan extensa, del 11 al 15. Solo quiero que vean aquí, en esto, qué pasó con esta nueva generación, cuáles fueron los resultados negativos de esta generación a la cual no le habían marcado una huella a seguir. Dice el 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Vean lo que pasó hasta ahí. Ellos no conocían quién era Dios, no conocían sus obras y como resultado cometieron pecado. Le dieron la espalda a Jehová y empezaron a adorar a estos dioses, a Baal y a Astarot. Entonces, ¿qué vino después? ¿Cuál fue la consecuencia de este pecado? Dice el 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Miren, esto está bien delicado. La mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. El resultado de esta ignorancia, de esta falta de conocimiento de Jehová y de sus obras, fue que ellos cometieron pecado. Y este pecado vino a robar y despojar al pueblo de Israel. Y me llama la atención eso, que la mano de Jehová estuvo contra ellos para mal. O sea, no solo es como que no, Dios me ha dado la espalda, sino que Dios está ahí su mano contra mal en ese momento. Pero a pesar, algo que me llamó la atención después, ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 2,
es de que a pesar de la desobediencia de esta generación, Dios les mandó jueces. Por eso el libro se llama Jueces, que eran personas que ayudaban al pueblo aún en medio de su aflicción y de lo que estaban pasando. Y aunque Dios tuviera misericordia y enviaba su amor a su pueblo, ellos seguían obstinados en desobedecer al Señor y en seguir con la idolatría que ellos habían decidido hacer. Entonces, como conclusión, tenemos realmente un gran reto y una gran responsabilidad de poder dejar huella a la generación que viene detrás de nosotros. Y eso solo lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo, enseñándole a las nuevas generaciones quién es Dios a través de su palabra y llevándolos a tener también una experiencia personal con el Señor, mostrándole quién es el Señor y pidiéndole a Dios que Él se revele a la vida de cada uno de ellos, que ellos puedan conocerle de verdad al Señor. Así que, hermanos, esta ha sido la reflexión y yo espero que el Señor siga obrando en las nuevas generaciones de nuestra iglesia. Yo creo que esta es una iglesia que ama a las nuevas generaciones y que eso no se quite nunca. No se quite nunca, sino que siempre podamos amar a los que vienen detrás de nosotros y dejar un legado. Que el Señor nos ayude con eso. Vamos a orar, vamos a decirle: Padre,